Bueno, buenos días. Les voy a presentar este trabajo que es mejoras en el desempeño de mezclas de altas prestaciones con la incorporación de diferentes macrofibras. Este es un trabajo que hizo la ingeniera María Rosario Calvo Sastre, que después les voy a presentar, que es una becaria que trabajó conmigo bajo mi dirección. Acá vemos un esquema de la presentación. Vamos a hacer una breve introducción, vamos a remarcar los objetivos, vamos a ver el experimental, que fue lo que hicimos dentro del trabajo, para ya ir directamente a los resultados y obtener unas conclusiones de lo que vimos en el trabajo. En primera medida, las adiciones para mejorar el comportamiento de mezclas asfálticas no es algo tan raro, digamos, por así decirlo. Siempre hay diferentes materiales o diferentes adiciones para incorporar a la mezcla asfáltica en pos de mejorar su comportamiento. Caso de Angelone y coautores que han incorporado, por ejemplo, plásticos, pellets, es decir, bolsas o bidones, o en el trabajo de Ferrin et al., en el cual yo participé, en el cual es un aditivo comercial que se incorpora a la mezcla asfáltica para mejorar su desempeño. El uso de fibras no es la excepción. Hay incorporaciones de fibras para tratar de mejorar su desempeño. Sin embargo, en la literatura, la mayoría de los trabajos que hay en la actualidad son de lo que se denominan microfibras. Fibras de corta longitud. Lo que son estudios de macrofibras se han estudiado por mi parte, que es como algo más reciente. No hay trabajos en la literatura que estudien el de macrofibras, que son fibras de longitudes mayores a 30 milímetros, que tienen otro comportamiento en la mezcla. Se han incorporado, o hay estudios previos hechos por mí, en los cuales se han estudiado estas macrofibras, pero en mezclas densas. En esta oportunidad, la idea era tratar de estudiar la incorporación de estas macrofibras, tanto sintéticas como de vidrio, pero ya en mezclas de altas prestaciones, como son, por ejemplo, los microaglomerados discontinuos, tipo F y tipo M, e inclusive las SMA, en las cuales se analizó básicamente el desempeño al abollamiento y lo que es la resistencia a bajas temperaturas a fractura de este tipo de mezclas, para ver las mejoras potenciales que pueden traer la incorporación de estas macrofibras. Acá vemos las tres mezclas de estudio. En el caso de la SMA, como ya es sabido, tiene de por sí incorporadas fibras de celulosa, pero en el caso de cuando estas mezclas después se van a trabajar y se van a hacer mezclas con las macrofibras, esas fibras de celulosa se reemplazaron por la misma cantidad de fibras de celulosa, de vidrio o fibras sintéticas. O sea, se hizo el reemplazo de la fibra de celulosa por las macrofibras que estamos estudiando, para ver si cumplen las mismas condiciones que las fibras de celulosa en cuanto a escurrimiento, como vamos a ver después, y además si traen una mejora potencial tanto al abollamiento como a fractura. Bueno, acá vemos las las macrofibras, en donde el detalle más importante a resaltar es la longitud que tienen estas macrofibras, que como se observa en la foto, son fibras bastante largas. Dentro de lo que es el plan de ensayos seguido, se hizo una caracterización volumétrica de las mezclas, de un montón de parámetros, y además se hizo ensayos de desempeño, básicamente el ensayo al abollamiento de rueda cargada y el ensayo a fractura por flexión en vigas entalladas. Por ahí este ensayo no es muy común o muy conocido. En él es una viga de mezcla asfáltica, se somete a un ensayo de flexión que es controlado, en el cual yo voy cargando la probeta hasta que se produce la fisura. Por eso la probeta tiene una entalla, en donde esa entalla lo que me genera, o me predispone a que la rotura sea por ese plano de rotura, y una vez que se produce la falla, el equipo de ensayo, como es de ciclo cerrado, va por control de apertura de fisura, va controlando la carga
y nos permite tener un gráfico de este estilo en el cual vamos cómo va progresando la apertura de fisura de deformación a lo largo de todo el ensayo. Obviamente nosotros lo que vamos a evaluar, y generalmente lo que se evalúa, es el área debajo de la curva. En general, si una mezcla que no tenga fibras, probablemente esta curva cae más rápidamente y sobre todo a bajas temperaturas, donde el material es muy frágil y la rotura va a ser más frágil. En este caso, al tener las fibras, como las fibras cosen las fisuras, producen el traspaso de cargas de un lado al otro de la fisura, sosteniendo o manteniendo el potencial de carga, de resistencia de carga por parte del material, es que esta curva es más extensa y podemos tener obviamente mayor área de tenacidad, como vamos a ver después. En primera medida, en lo que es hacia los resultados volumétricos que se obtuvieron de las mezclas, una cosa que no aclaré y que por ahí vale la pena decirlo, todo lo que fueron la incorporación de las fibras sintéticas o las macrofibras sintéticas a las mezclas, se hizo a partir de hacer las mezclas con la tecnología de mezclas semicalientes, es decir, bajando las temperaturas a partir de un aditivo para poder hacer las mezclas semicalientes, lo cual nos generaba que las fibras, obtener de las fibras todo su potencial. Yendo a lo que son las propiedades volumétricas, se observa que no hubo problemas de densificación de las mezclas con macrofibras respecto de las mezclas de control, en ninguno de los casos, fueron completamente similares, inclusive si observamos en el caso de la SMA, que como yo les dije, se reemplazaron las fibras de celulosa por las fibras macrofibras, en un caso las de vidrio y en el otro las sintéticas, vemos que en el caso de las fibras de vidrio, el reemplazo de las fibras de celulosa hizo que el escurrimiento bajara por debajo de lo que si bien todos los escurrimientos están por debajo de lo que se pide para la especificación, las macrofibras cumplen el mismo rol de poder aguantar esa mayor cantidad de asfalto que tienen estas mezclas SMA, que no se produzcan escurrimientos, y en el caso de las fibras de vidrio, aún mejores. Respecto a lo que son todos los otros parámetros volumétricos, la incorporación de las macrofibras no ha afectado en nada a lo que son los comportamientos o las propiedades finales comparadas con la mezcla de control de estas mezclas. Ya yendo en lo que es al abollamiento, se observó, es de aclarar que todas las mezclas de control sin las macrofibras tenían un buen comportamiento a lo que era al abollamiento, como se observa en la primera fila. Todas las mezclas de control, tanto el microaglomerado M10 como el F10 como la SMA, cumplían con creces los valores de la especificación, en nuestro caso de vialidad, salvo el caso del microaglomerado M10, que estaba por sobre los límites de la especificación pedidos por Vialidad Nacional. Pero observamos cómo con la incorporación de las macrofibras se mejora y mucho este comportamiento al abollamiento, entrando ahora sí dentro de los requerimientos de la especificación. Como vemos en el gráfico, vemos cómo la de control, que es la celeste, tiene una pendiente al abollamiento mucho más marcada y cómo las dos mezclas con macrofibras, esa pendiente al abollamiento se ve drásticamente reducida. Ahora ya yendo a lo que son los resultados de fractura, lo que observamos o lo que yo les voy a mostrar es directamente los valores que se obtuvieron de esa que yo les mostraba anteriormente, lo que es el área bajo la curva, digamos lo que se llama la tenacidad a fractura, hasta se tomó como límite para sacar el área esa debajo de la curva, una apertura de fisura de 3 milímetros. Y en todos los casos se sacó de los ensayos de 3 probetas al menos para cada temperatura y para cada mezcla, se sacó un promedio y se sacó esa tenacidad. Por un lado vemos, y se hizo ese ensayo para 2 temperaturas, a 5 grados
y a menos 15 grados centígrados. Vemos cómo para la incorporación de macrofibras hace que haya una mejora importante en lo que hace a la tenacidad de la mezcla. O sea, hay una mayor resistencia a fractura, hay mayor área bajo la curva, esa que yo les mostraba, y acá vemos en porcentajes arriba cuánto es el porcentaje de mejora obtenido. Vemos inclusive que a menos 15 grados centígrados las fibras sintéticas inclusive están con mezclas elaboradas, reitero, en condiciones de semicalientes, lo que hace que las mezclas sean más elásticas. Vemos que hay una mejora de hasta el 46% respecto de la mezcla de control en lo que hace la tenacidad. Esto es para el microaglomerado del tipo M10. Lo mismo se observó, o algo similar, se observó para la mezcla del microaglomerado F10, pero fíjense en este caso, a lo que hace a menos 15 grados centígrados, las mejoras que producen del 64 o del 110% de mejora en lo que hace a la tenacidad respecto de la mezcla de control. Y no son despreciables tampoco las mejoras que se obtienen en la tenacidad a 5 grados centígrados. O sea, esto nos da que las macrofibras incrementan en gran medida lo que es la resistencia a fractura a bajas temperaturas, que puede ser una fractura por fatiga o fisuración térmica. Ya para terminar con este ensayo de fractura, vemos en la SMA también un comportamiento similar con mejoras importantes. Por ahí las fibras de vidrio a veces se comportan mejor a 5 grados, pero después a menos 15 grados se comportan mejor las fibras sintéticas. Esto puede ser debido o se puede atribuir a que como la fibra sintética es un polímero a más bajas temperaturas, la fibra de vidrio es más rígida, la fibra sintética se mantiene más elástica y le brinda mayor elasticidad y le brinda mayores mejoras a más bajas temperaturas. Pero vemos que a las dos temperaturas, o la incorporación de las dos macrofibras, mejora lo que es el comportamiento a fractura respecto de la mezcla de control. Ya para ir terminando, vemos que la adición de las macrofibras mejora la resistencia al abollamiento y a fractura a bajas temperaturas del microaglomerado M10. En lo que hace al microaglomerado F10, por ahí no hubo mejoras en el abollamiento, no hay tampoco una merma en lo que es el comportamiento al abollamiento, pero sí hay mejoras de maneras importantes en el desempeño a bajas temperaturas en lo que hace a fractura, a menos 15 grados centígrados, sobre todo con las fibras sintéticas. Y en lo que hace a la SMA, también se encontró que se mejora y en gran medida lo que hace la resistencia a bajas temperaturas en lo que hace fractura, pero algo muy importante es que el reemplazo de las fibras de celulosa por macrofibras mejoró de manera importante el desempeño a bajas temperaturas, y mantuvo también lo que era lo que se espera de las fibras, poder incorporar esa mayor cantidad de asfalto sin que haya escurrimientos. O sea, se pudo hacer la doble combinación, mejorar el desempeño de la mezcla y que cumpla la función de poder incorporar mayor porcentaje de ligantes. Eso es un hecho bastante importante a mi criterio, que hace que esto sea una interesante tecnología a poder utilizar. Bueno, finalmente quiero agradecer a la ingeniera Rosario Calvo Sastre, que fue la que hizo la mayor cantidad de todos estos ensayos, las mezclas y los resultados son gracias a ella y su tarea en el laboratorio. Finalmente agradecer a la Facultad de Ingeniería, a la cual pertenezco, y al laboratorio del LEMIT, en la cual se hicieron gran parte de los ensayos, sobre todo los de resistencia a fractura a bajas temperaturas, porque el equipo con el cual se hace el ensayo está allí.